Buenos días, José Luis. Buenos días, profe. Hoy el ingeniero Alexis va a terminar el tema que estaba viendo, entonces ya nada más faltaría concluir lo de análisis probabilístico y hacer la simulación, ¿o no, Alexis? Y entonces ya de ahí ya entramos, y ese ya me tocaría lo que es la parte de evaluación determinista, la parte de regulación y el proyecto también, ¿no? Entonces, vamos a darle de una vez en lo que se van incorporando los demás alumnos. Y listo, ingeniero Alexis. Gracias. Adelante, por favor. Bien, ya se ve la presentación, ¿no? Se está compartiendo, pero ahí va ya, listo. Vale, recapitulando donde nos quedamos, estuvimos viendo acerca de los primeros tres temas como tal del curso. Estuvimos hablando sobre qué era un análisis de sensibilidad, de decisión, riesgo, y vimos la importancia que tiene la toma de decisión y un poco acerca de cómo es que se gestiona y manejan los riesgos en un proyecto, cómo es que se clasifican, cómo es que se evalúan en cuestiones de impacto y finalmente cómo es que se abordan o manejan. Finalmente, finalmente vimos el impacto de los riesgos no manejados, se les quedó una pequeña tarea y bien, aquí fue la lámina que nos correspondería abordar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora sobre... listo. Vamos a tratar de abordar la incertidumbre y riesgos en el proyecto. Como vimos, el no abordar correctamente una incertidumbre, el no tratarla, darla por menos, el no hacer una evaluación de esta, nos va a generar al final del día un riesgo que puede perjudicar severamente el proyecto, no solo en la parte económica, sino también en cuestiones de prestigio de la empresa, que puedes dañar esta reputación, tiempos productivos, que se te pueda incluso hasta cancelar el mismo proyecto como tal. Ahora, una forma sencilla de abordar esta incertidumbre y riesgo en los proyectos es a partir de la categorización tal cual del problema a partir de preguntas. Es decir, siempre que estemos hablando de proyectos y siempre que tratemos de abordar la incertidumbre o los riesgos que implican estos o la toma de decisión como tal, debemos de tratar de responder ciertas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué decisiones estamos tratando de responder? En el caso de proyectos, pues ya realizo el proyecto A, realizo el proyecto B. Invierto o no invierto, perforo o no perforo, vendo o no vendo, etcétera, ¿no? ¿Qué decisiones hay que tomar primero? Hoy vamos a ver un poquito acerca de este triángulo, acerca de la toma de decisiones, pero debo prácticamente ver en qué parte del proyecto estoy yo ubicado y partir de qué decisiones hay que empezar a tomar, cuáles ya fueron tomadas y qué impacto me van a generar respectivamente cada una. Qué decisiones ya se han tomado, que va de la mano con la anterior, qué decisiones pueden esperar hasta más tarde, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones primordiales que van a jugar un papel clave en el proyecto para posteriormente ver cuáles pues, pueden esperar o tienen un mayor margen de flexibilidad en cuestión de mi ruta crítica, ¿no? De mis tiempos. ¿Qué alternativas debemos considerar? Aquí vamos a integrar la parte de contingencias. ¿Qué contingencias están involucradas como tal en nuestro proyecto? Y finalmente, a partir de esas contingencias que estamos determinando, pues vamos a determinar cuáles son los riesgos e incertidumbres del mismo. ¿De acuerdo? Ahorita que lo apliquemos a un ejemplo, va a quedar un poquito más claro acerca de estas decisiones que estamos tratando de responder, acerca de cómo vamos a categorizar tal cual los problemas o el problema. Entonces, vamos a partir con este ejemplo. Vamos a leer, ¿de acuerdo? Entonces nos dice, vamos a hacer el análisis de información e identificación del problema. Tenemos que un equipo está considerando cómo desarrollar su descubrimiento. Como mínimo, vale la pena desarrollar el área A. Tenemos que el área B no ha sido probada.
pero tiene buena probabilidad de ser productora, aunque el tamaño de su yacimiento es incierto. Dice, si el área A, si el área B, perdón, contiene cantidades comerciales de hidrocarburos, entonces la estrategia de desarrollo óptima para las áreas combinadas necesita una evaluación. Entonces, vamos a partir dado de este problemita como tal, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia óptima de evaluación y desarrollo para lograr esto? Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, José Luis, platícame, ¿qué estrategia determinarías tú para desarrollar este yacimiento o este descubrimiento? Primero desarrollarás el área B, primero el área A. ¿Qué estrategia óptima tú utilizarías o qué necesitarías hacer para determinar esta estrategia? ¿Qué tal? Buenos días, Buenos días. buenos días. Bueno, pues sí, lo que yo haría pues sería primero desarrollar el área B, ¿no? Que aunque bueno, menciona aquí, ¿no? Que es un área no probada, pero que se estima tiene probabilidad de ser productora y pues aunque su tamaño es incierto, pues sí yo trataría de desarrollarla primero para que de hacerla no probada, pues hacerla probada, ¿no? Es decir, pues ya tuviéramos la certeza, ¿no? O sea, incrementar el grado de certidumbre para ahora sí que irnos a lo seguro, ¿no? Eso es lo que yo haría. Y ya con Ok, base a eso, pues ya ir reduciendo, pues, eh, lo que no sabemos de esa área, ¿no? Eso es lo que yo haría. de acuerdo. Tú, Paulino, Andros Paulino, ¿tú qué estrategia óptima de evaluación y desarrollo harías o implicarías para el desarrollo de este caso particular? Creo que se fue a desayunar, ingeniero. Ok. Entonces, continuamos, ¿no? Bien, José Luis, interesante participación. Tú nos comentas que te irías de plano por ya desarrollar el área B para de aumentar como tal este grado de certidumbre que tú tienes al momento de tu evaluación, ¿no? Sin embargo, pues lo primerito que se debería hacer o lo más recomendable que deberíamos hacer es analizar toda la información previa que involucra el desarrollo de, de este yacimiento como tal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo no les dije en este caso que el campo estaba en alta mar a 3.500 pies de tirantes de agua. Obviamente, esta condición, que es un hecho, que es algo que ya está fijo, que tú ya conoces, pues te va a cambiar por completo el desarrollo de tu proyecto, ¿de acuerdo? En el enunciado que el área A ya tiene cierta certidumbre de que sí existe presencia de hidrocarburos, ¿no? Por lo menos el área A sí hay presencia y conviene desarrollarlo. Entonces, también sería un de millones, perdón. Ahora bien, tenemos una incertidumbre asociada siempre a estos hechos o a estas decisiones que yo voy a estar incorporando. Existe 70% de probabilidad de presencia de hidrocarburos en el área B. Yo en el enunciado anterior nada más nos mencionaban que existía cierta certidumbre de que puede existir presencia de hidrocarburos. Sin embargo, pues esta puede ser de 10, de 20, de 30, 40, 50. En este caso, pues tenemos una muy buena, ¿no? Que es de 70% de probabilidad de presencia en el área B. Ahora tenemos otra incertidumbre asociada a estas reservas, ya que va desde 30, 70 y 200 millones de barriles, lo cual nos puede jugar un papel sumamente drástico en el proyecto. O sea, hay una buena probabilidad de que haya hidrocarburos. Sin embargo, la cantidad no es tan fina, por así decirlo, ya que nosotros al hacer la evaluación del proyecto, no va a ser lo mismo que hagamos una planeación con 30 a una planeación con 200. Créeme que los flujos de efectivo van a cambiar severamente. No voy a ganar
relativamente cierta cantidad de dinero y a lo mejor, dadas las condiciones o contingencias que tú tengas, a lo mejor no es viable. Sin embargo, si tú tienes presencia de 200 o entre el 70, es tener un flujo de efectivo favorable, algo que sea más atractivo para para el desarrollo de esta área, ¿no? A lo mejor si tú estás en un escenario un poco menos optimista o el flujo de efectivo no es tan atractivo por el riesgo que tienes que tomar, desestimar toda esta parte, ¿no? Entonces, empiezan a surgir las decisiones. Empezamos con, a lo mejor, ¿cuál es la estructura de instalación? ¿La tenemos? ¿No la tenemos? ¿Cómo vamos a llegar a esos objetivos? Etcétera. Te va una incertidumbre también asociada. ¿Qué factor de recuperación proposo debemos esperar? Otra decisión, ¿cómo deberíamos exportar el fluido producido? ¿Deberíamos vincular el área A ahora y luego evaluar el área B? ¿Deberíamos analizar sísmica? ¿Habrá problemas de flujo? Como está en la parte de tirante de agua, a lo mejor hay presencia de hidratos de metano, algunas eras, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ir categorizando a partir de la información que nosotros tengamos. Obviamente falta muchísima información que nos vayan diciendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí no nos comentan, pues, de cuánto es esa reserva del área que ya tenemos. Tenemos que tener ese dato como tal para ir empezando a tomar ciertas decisiones. Entonces, si se dan cuenta, es como un poco esta parte de qué conozco, qué desconozco, a eso que desconozco, cuánta incertidumbre, y empiezas a generar en primera instancia como una lluvia de ideas o de decisiones tal cual que tú puedes ir tomando. Y a partir de eso, pues te vas a dar cuenta que hay decisiones que a lo mejor podrían esperar un poquito más y otras que son pues más necesarias, que van en un primer inicio tal cual, las debes de tomar, ¿de acuerdo? Eh, entonces, vamos a continuar. Entonces, nosotros vamos a utilizar como tal la jerarquía de decisiones para enfocar este problema, ¿de acuerdo? Vamos a usar lo que se conoce como un diagrama triangular, ¿de acuerdo? Que va a separar las decisiones relevantes en tres categorías distintas. Como les mencioné, hay decisiones que ya han sido tomadas, que estas pueden ser tanto en mis condiciones políticas, como pueden ser tanto de regulación, normatividad, supuestos claves que tiene la compañía o bien la parte directiva de, de donde estemos tal cual analizando el proyecto, las decisiones de enfoque, estrategias que esas ya corresponderían a mí como tal como parte de la evaluación del proyecto y las decisiones tácticas, que son básicamente la implementación de decisiones posteriores a las de enfoque, ¿de acuerdo? Y más o menos se ven así. Hay decisiones políticas que por más que yo quiera, pues esas no van a cambiar, ya están fijas, ya son decisiones que ya han sido tomadas. Por ejemplo, el caso de la regulación, esa yo no le pongo, yo dependo tal cual de la regulación vigente en un país, de la normatividad y que no me puedo saltar, ¿de acuerdo? Ahorita más adelante vamos a ir hablando, déjenme regreso un poquito, pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que ya hay decisiones que han sido tomadas y si se dan cuenta, cuando hablamos de la parte de cómo se estructuran el cruce de riesgos, también aquí juegan un papel sumamente importante, ¿de acuerdo? Ya que si yo no las considero, pues puedo incurrir en todo lo que vimos la clase anterior, ¿vale? En general, siempre para un descubrimiento, como el caso anterior o este ejemplo, vamos a tener dos decisiones estratégicas, ¿de acuerdo? O de enfoque, que se van a dividir tal cual en dos. Decisiones de desarrollo o de recopilación de información, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, José Luis se fue a la parte más de desarrollo, ¿no? Él dijo, pues estamos en una parte de descubrimiento, que es el área B, y yo voy a cortar esa incertidumbre que yo tengo en cuestión de la presión de hidrocarburos, el ser por la parte de desarrollo, pero también nos pudimos haber ido por la parte de recopilar información, es decir, evaluar todas estas condiciones de mi yacimiento, reajustarlas y tal cual, ¿no? Esta reserva que yo tengo aquí, pues darle una mejor seguridad, una mayor certidumbre y que no esté tan volátil o en un rango tan amplio de posibilidades, ¿vale? Entonces, prácticamente esas son las dos decisiones que nosotros pudimos haber implementado. O me voy por el camino de desarrollo, pasan ciertas condiciones, eso me lleva a más decisiones,
a más escenarios probabilísticos, entre otras cosas. O bien me voy por la parte de recopilar información, que sería un escenario más conservador, en el cual tú vas a analizar toda esta información y a partir de eso decir, bueno, pues sabes que mejor en primera instancia sí o sí desarrollo el área A y poco a poco voy incorporando el área B, ya dependerá de las estrategias que tú estés tomando o de cómo se vaya presentando tal cual el proyecto y avance del mismo, para decir, sabes que a partir de este punto ya conviene incorporar el área B porque ya hice, no sé, ya recopilé tal información, o desde un principio, con toda esa información que tú recopilaste, pues decir, sabes que tiene bastante potencial, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues se realiza o no se realiza sísmica, realizas un pozo exploratorio en esta partecita, y empiezas como tal con todo este análisis corresponde a la parte técnica y de ingeniería, ¿de acuerdo? En nuestro ejemplo particular tenemos cuatro decisiones principales de desarrollo, es decir, qué área vamos a desarrollar, qué tipo de instalación, qué tipo de pozo y sistema de exportación de fluidos, ¿no? Esto va de la mano debido a que el pozo cuenta con un tirante de agua de 3.500. Así como hay dos decisiones de recopilar información, tanto estas decisiones como las de desarrollo, como de recopilar información, pues nos van a llevar a múltiples opciones o múltiples escenarios de evaluación con su determinado grado de flexibilidad. Y ojo, siempre que yo voy a tomar una decisión, ya sea para recopilar información o bien para la parte de desarrollo, pues yo debo hacer esta evaluación, ¿no? Si esta decisión que yo voy a tomar, vamos por ejemplo al caso de recopilar información, no me ajusta o no me hace una disminución de mi incertidumbre que yo tenga en mi área, pues a lo mejor, ¿para qué tomarla, no? Al contrario, voy a estar perdiendo en lugar de estar ganando. Si la decisión que voy a tomar no me va a ajustar, por ejemplo, esta incertidumbre, a ajustarla, decirme, ¿sabes qué? No vas a tener ni 30 ni 200. Tu rango de posibilidades va a estar entre 50 y 110. Pues bueno, ya te redujo significativamente tu evaluación en cuestión de cómo vas a trabajar con estas reservas, ¿no? Cuánto flujo de efectivo vas a esperar de las mismas, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces siempre tengan presente esta partecita, ¿no? Que toda decisión que ustedes vayan a tomar, ya sea de desarrollo o de recopilar información, pues va a necesitar una evaluación de la misma para ver si les va a generar tanto un impacto positivo o no les va a generar un impacto. Prácticamente es así como se va a manejar. También esta evaluación, pues nos va a conllevar no solo a si te va a generar un escenario bueno o un escenario malo, sino también, bueno, si, por ejemplo, nos vamos por la parte de recopilar información, pues ya nos ajustamos a la partecita de cuánta presencia de hidrocarburos podemos tener, ¿de acuerdo? Ya aumentamos, por ejemplo, esta probabilidad y ya puedo generar escenarios más realistas a lo que yo esperaría tener y finalmente de esos escenarios, pues yo hacer una evaluación económica, ¿de acuerdo? Y una evaluación probabilística. Bueno, si tenemos un escenario, no sé, donde yo tenga, a partir de esa decisión que tome, yo genere que tengo una reserva, por ejemplo, de 80 millones, ¿no? Pues esa me va a generar una evaluación económica de todo el proyecto, va a generar un flujo de efectivo como tal al final del día del mismo, como yo lo vaya haciendo. O bien, si yo tengo una de 31, pues también me va a generar un flujo de efectivo, ¿no? Y ya determinaré o ya haré una evaluación para ver si es rentable, favorable o de plano me voy por incorporar otro proyecto o únicamente desarrollar el área. ¿De acuerdo? Sí, José Luis. Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, siempre te lo presente. Analiza primero toda la información que tengas, no te vayas tal cual. Pues la desarrollo suena atractivo, ¿no? A lo mejor este fue un ejemplo sencillito, ¿de acuerdo? No sé, Andros, ¿ya estás presente? Sí, aquí me encuentro, solo que como estoy trabajando, a veces no puedo contestar tan rápido, pero aquí estoy tomando la clase bien. De acuerdo, Andros, gracias. Bien, ah, bien, como les comenté, había decisiones políticas, decisiones de estrategias y decisiones tácticas, que son las que podrían esperar. Y tal cual se nos va a formar un triangulito en cuestión de cómo vamos a jerarquizar esta toma de decisiones. Por ejemplo, las decisiones políticas pueden ser la parte de regulación,
la regulación vigente que hay que cumplir para explorar el campo, para desarrollarlo. No va a ser la misma regulación si yo tengo un campo en aguas profundas o aguas someras que desarrollarlo en tierra, ¿no? Los permisos que yo necesitaría para trabajar ahí son completamente diferentes. La parte, llamémoslo burocrática, en cierto aspecto, pues va a ser meramente diferente. Ahora bien, hay decisiones políticas que también son las partes de la dirección general de mi compañía o donde yo me esté desempeñando. Por ejemplo, el criterio de decisión que vamos a utilizar para nuestra toma de decisiones va a ser el valor esperado. Más adelante vamos a ver cómo se estima este valor esperado, pero ellos ya te están fijando que tú te vas a tomar una decisión a partir de un valor esperado de tu solución o de tu decisión. Ellos mínimo ya te quieren desarrollar el área. El área A ya hicieron una evaluación o sí les interesa desarrollar la misma. ¿De acuerdo? También es una decisión ya tomada. El objetivo es el primer barril de petróleo en 2 años. Es decir, a partir del año 2, ellos ya quieren tener su primer barril comercial de hidrocarburos, ¿no? Su primer barril donde ya estén ganando. ¿De acuerdo? Ahora bien, a nosotros como ingenieros pues ya nos corresponden las decisiones estratégicas o de enfoque. ¿Qué áreas voy a desarrollar? Ya nos dijeron que mínimo el área A. Entonces, conviene desarrollar el área B, habría que hacer una evaluación de la misma. ¿Qué instalación voy a utilizar? ¿Qué capacidad debería tener? Ahí interviene la parte de productividad, ¿no? De cómo van a ser mis instalaciones superficiales a partir del volumen esperado que yo esté considerando. Entonces, convendría tal cual refinar o sacar una mejor certidumbre de la capacidad que yo esperaría, tal cual, de ese yacimiento de esos pozos. Exportar. ¿Cómo lo vamos a exportar? ¿A dónde lo vamos a mandar? Esa misma, todo esto como tal nos va a llevar a una evaluación, a unos escenarios como tal, a flujos de efectivo que yo voy a tener que evaluar. Construir, construyo, no construyo, rento, no rento, ¿vale? Y finalmente se dan las decisiones tácticas. Una vez que ya terminaste o partiste de las decisiones ya tomadas, tú generaste tus propias decisiones y finalmente tus decisiones tácticas o posteriores. Ya sabes que tienes que realizar sísmica, por así decirlo. ¿A quién se lo vas a encargar? Es una decisión que puede esperar o posterior en cuestión de tu tema de planeación, ¿no? Ya sabes qué decisiones vas a estar tomando o qué camino van a tomar, pues a lo mejor ya lo posterior sería decir, bueno, pues licito o como tal veo qué contratistas me ofrecen un mejor servicio como tal. ¿De acuerdo? No sé si haya quedado claro, existe algún comentario, duda. Sí, ingeniero, por ejemplo, en las decisiones políticas, entonces, bueno, lo que entiendo es de que son, pues, digamos que decisiones o en este caso, pues también situaciones que a lo mejor uno no puede cambiar porque no están dentro de las manos o del control de uno para asumirlas, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaba en la parte de la regulación, pues a lo mejor ya son estatutos que están fijos y que no los puedes cambiar, sino que tienes que apegarte a ellos. Es lo que entiendo, ¿sí va más o menos? Correcto, es eso, meramente. Son pautas que tú debes de cumplir sí o sí. No es como que las impusiste tú, no. Sí, Ya las claro. debes tomar en cuenta para realizar tu planeación. Ah, Civic, ok. Ok, sí, sí, nada más eso. Muchas gracias. Sí, sí, correcto, Alexis. Nada más para bueno, proporcionar ahí un ejemplo, pues las decisiones políticas, por ejemplo, hace, ¿qué fue? En el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Hace una administración anterior. Las decisiones que se tomaban eran con mucho apoyo hacia las empresas contratistas, como las nuevas operadoras que salieron a partir de la reforma energética, por ejemplo, Total, BP, Shell, Chevron y otras empresas. Entonces, pues digamos que existía una cierta mm, flexibilidad o apoyo hacia estas empresas para que pudieran entrar. Y hoy en día, pues las decisiones políticas, como sabemos, hay otro apoyo ahora hacia Pemex y no tanto hacia las empresas privadas, ¿no? Entonces,
pues estas decisiones van cambiando. Entonces, pero al final también es importante aquí destacar que el petróleo no es de corto plazo, el petróleo es de mediano o largo plazo. Entonces, cuando tú como empresa petrolera tomas una decisión, la tienes que tomar a mediano o largo plazo. No es lo mismo que tú digas, ¿sabes qué? Es que el petróleo ahorita, o por ejemplo la geopolítica, en donde estamos con una guerra y Rusia invadiendo Ucrania, y que eso incrementó los precios del barril y ahora están a $100. Pero hace un año pues estaban a 20 y hace 2 años pues, estaban hasta casi en números negativos. Y entonces cuando tú tomas una decisión tienes que, como comenta Alexis, tomar en cuenta todas este tipo de variables. Y entonces las decisiones que se están tomando hoy en día sí están enfocadas a que el petróleo cuesta $100, pero tú tienes que ver a 5 años o a 10 años, no nada más a qué va a pasar. Por ejemplo, hace que fue 3 años, cuando cambió la administración, que entró la actual, ¿no? Con el presidente Andrés Manuel, pues obviamente muchas empresas dijeron, oye, pues nos va a parar un poco las inversiones, nos va a detener, o sea, vamos a tratar de buscar cómo solventar esto y cómo tratar de lidiar y de mantenernos políticamente dentro de la industria, ¿no? Pero al final, pues uno sabe que se va a ir, ¿no? En 6 años se va y no sabes qué va a pasar en 6 años, bueno, ahora en tres, ¿no? Y entonces tú tienes que seguir invirtiendo y tú tienes que seguir desarrollando tu campo viendo una geopolítica, no nada más enfocado a qué va a pasar este año, qué va a pasar el próximo año. Y por ahí va el asunto. Entonces, vamos a ver el caso de Trión, que es un campo de aguas profundas. O sea, están invirtiendo casi 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Entonces, no puedes llegar y decir, bueno, pues es que como esta administración me va a poner algunas trabas para que procese mi proyecto, o no, o a lo mejor no trabas, pero a lo mejor va a ir más lento por la cuestión administrativa, los cambios administrativos, pues no puedes decir, no, pues ya no lo invierto. No, porque tú tienes que ver que dentro de 4, 5 años o 6, pues ya a lo mejor ya, bueno, más bien ya no van a estar, porque pues eso ya es por ley, ¿no? Entonces al rato, dentro de 6 años, pues tu proyecto ya puede estar dando buenos resultados. Entonces de ahí va también este tipo de decisiones, ¿no? Lo que es la regulación que comenta Raúl. Entonces nada más era para aportar esta parte, Alexis. Perfecto, Gracias. gracias. Sí, prácticamente, eh, como mencionaste, José Luis, pues son pautas que tienes que tomar en cuenta. Obviamente contamos con contratos que nos dan cierta seguridad a que pues, si llega otra nueva administración, pues no vamos a como, ya perdimos el proyecto, ni modo, ¿no? Ya tienes un contrato fijo con la regulación que estuvo vigente en ese tiempo que te va a dar pues mayor certidumbre al momento de realizar el proyecto. Ahora bien, este, me parece que sí lo habíamos comentado en la clase pasada, que pues obviamente son decisiones que juegan un impacto muy grande. O sea, lo que son los proyectos petroleros son aquí, conllevan un aporte o una evaluación muy, muy grande como tal, ¿no? O sea, son estas incertidumbre que podemos tener, pues es de mayor impacto porque es un proyecto bastante grande, ¿de acuerdo? Y como mencioné, el señor Víctor Juan, pues no se toman decisiones tal cual. Bueno, o sea, tal cual sí hay decisiones que se toman en primera instancia para solucionar algo, para establecer algo, para que se toman día al día, pero también hay decisiones que tienes que plasmar a largo plazo, como mencionó. ¿De acuerdo? Finalmente, este análisis de decisiones que nosotros vamos a tener o que vamos a estar realizando constantemente parte de estas tres categorías de análisis, que es un análisis de sensibilidad, un análisis de decisión y un análisis de riesgo. Como les mencioné, cada una hace uso de herramientas diferentes, de softwares diferentes. Sin embargo, si nosotros comprendemos la estructura fundamental o cómo es que se manejan entre ellas, pues yo podré utilizar cualquier software. De créanme que son bastante intuitivos, tienen muchas figuritas y arrastras y pegas y le das simular y listo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito. El análisis de sensibilidad consiste en determinar
¿Qué variables, tal cual, qué variables van a tener un mayor impacto en la implicación de tu proyecto? ¿De acuerdo? ¿Qué variables a lo mejor necesitan una mayor sensibilidad como tal, un mayor ajuste, un menor ajuste? ¿Con cuáles debes de tener cuidado? ¿Con cuáles te van a generar un flujo de efectivo negativo, un flujo de efectivo positivo, o te van a generar una variación muy grande? Prácticamente es eso, ver qué variable te va a impactar más en el proyecto. Y a partir de eso vas a utilizar una herramienta que se conoce como diagrama de tornado, que es la siguiente, ¿de acuerdo? Este es un análisis de sensibilidad muy sencillito, un ejemplo tal cual sencillo de comprender, en el cual nosotros vamos a involucrar todas nuestras variables que nos van a estar impactando en el proyecto y vamos a determinar cuál de estas juega un papel más relevante en cuestión de nuestra evaluación. Por ejemplo, el precio del petróleo. Si nosotros nos fijamos en nuestro diagramita que construimos, pues podemos ver que nuestro flujo de efectivo pues cambia drásticamente. Como les mencioné, no va a ser lo mismo que nosotros estemos ganando, en este caso, 30,000 o 30 millones de dólares, no nos especifica qué es, 60 millones de dólares, no por así decirlo, o 60,000 dólares o 30,000 dólares. Vamos a es un pozo nada más. No va a ser lo mismo que estemos ganando 31, 32 o 59, 58. El flujo de efectivo está fluctuando mucho, si me doy cuenta. Esto va a depender, en primera instancia, aquí, del flujo del precio del barril, ¿no? Otra variable, el volumen de aceite que yo tenga. A lo mejor yo hice una buena estimación con el ingeniero de yacimientos, con el ingeniero tal cual que me dijo, ¿sabes qué? Con la parte que se encargó del área de exploración, tal cual. Nos dijo, ¿sabes qué? Hay tanto volumen. Podemos estar estimándolo entre esta cantidad y esta cantidad. Eso al final te va a generar un flujo de efectivo de tanto, ¿no? A lo mejor puede ir desde a ver si son 30, que a lo mejor son desde no sé, 40 a los 50,000 dólares, ¿no? 50 millones, tal cual. Tu inversión de capital, ¿no? ¿Qué tanto te va a jugar impacto? Si tienes volumen de gas, ¿qué tanto te va a impactar en tu flujo de efectivo? El precio del gas, ¿no? Tus costos operativos. Normalmente, pues estos son de menor impacto porque tú los vas delimitando. Entonces, a partir de este análisis que tú realizaste, a partir de la involucración de todas estas variables que te están jugando un impacto al final del día en tu flujo, en lo que vas a tener, pues tú debes de determinar cuáles sí necesitan a lo mejor un análisis. A lo mejor si te vas por la parte de recopilar información, de hacer más pozos, pues puedes reestimar esta parte de volumen en que juega un menor impacto. O bien, sabes que el precio del barril es muy incierto ahorita, ¿no? Los factores geopolíticos están jugando un papel muy, muy fuerte ahorita, ¿no? Ahorita está en 100, dentro de 4 o 6 meses, quién sabe. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿sabes qué? Me voy por la parte de una cobertura o fijo un contrato dependiendo con la parte de exportación que yo tenga, que me lo comercialice mínimo a tal precio. ¿Para qué? Para que yo tenga una estimación tal cual de cómo es que se va a estar comportando ese flujo de efectivo en todo el proyecto. Y decir, ¿sabes qué? Pues no va a importar al final del día si el precio de barril a lo mejor está entre 70 y 100 dólares, ¿no? Ya se hizo una reestimación a partir de esa contingencia que tú tuviste, de cómo manejaste ese riesgo y puedes decir, ¿sabes qué? El flujo de efectivo va a ser favorable, siempre voy a estar ganando dinero, ¿no? Caso contrario, que si yo me aviento a desarrollar un proyecto con el puro precio del barril, así como esté al día, que no es lo que se hace, pero supongamos que lo hiciéramos. Pues hoy está a 100, dentro de 5 meses, pues ya, otra vez 30 dólares. Pues obviamente toda la inversión que tú realizaste, todos los costos, instalación, etcétera. A ver, un segundo. Listo. Un segundo, sus compañeros tenía el micrófono prendido. Entonces, obviamente, si tú lo haces como mencioné, día a día o dentro de 5 meses, pues el riesgo es muy grande, ¿no? Obviamente, toda tu inversión que tú desarrollaste, todos tus escenarios que ya consideraste, pues tú los tenías con un precio de barril de 100. Imagínense qué pasaría si de repente queda 30, pues vas entonces a estar perdiendo dinero, ¿no? Ya te va a generar otros escenarios que al final ya te van a jugar, pues, en contra. Entonces, como resumen de esta herramienta, que es un diagrama de árbol, ahorita vemos otro ejemplo, ¿vale? Uno para que sea más apreciable, un Excel. Pero al final del día es esto,
determinamos qué variables nos van a jugar un impacto más en el proyecto, se hace un análisis de sensibilidad de las mismas, cómo es que me van a afectar, cómo es que va a estar influenciada en mi flujo de efectivo o en el valor esperado que yo determine, en lo que voy a estar ganando, y finalmente veo si conviene sensibilizarlas o reestimarlas, ¿no? Hacerlas más, disminuir ese rango de posibilidades, ¿de acuerdo? Meramente sería eso. Por ejemplo, pues, imagínense que el ingeniero de producción nos dice, ¿sabes qué? Y el de yacimientos nos dicen, ¿sabes qué? Pues espera que el pozo A tenga una producción de 80 barriles a 1200. Pues obviamente la producción pues, te va a estar jugando una variable muy significativa en el proyecto. No va a ser lo mismo que nosotros estemos mandando diariamente 1200 barriles a sabes que nada más 80. Tu flujo de efectivo, lo que estés generando va a ser completamente diferente. A lo mejor con 80 ni siquiera conviene el pozo, no se va a pagar, va a tardar, no sé, unos 7, 8 meses o más de diferencia que el otro, ¿no? A lo mejor si te produce 1200, el pozo se paga en 5 o 6 meses, ¿no? Y el otro se va a pagar si tú produces 80 en 2 años y medio, por así decirlo. Es meramente ejemplificar, ¿de acuerdo? Si recomiende reestimar, pues obviamente que va a convenir, ¿no? O sea, sí lo tengo que hacer porque el rango de posibilidades es muy amplio. El precio del barril, como les comenté, pues a lo mejor cuánto me va a costar la cobertura, cuánto me va a costar a lo mejor de pérdidas el contrato que yo esté teniendo con tal partecita, ¿no? A lo mejor me aviento a hacer contratos de spots que son relativamente más rápidos y pues ya dependerá de la parte de comercialización y ahí es cuando empiezan las estrategias y decisiones que tú debes tomar. A partir de estos análisis que tú estás interpretando ya dependerá de cómo es que tú tengas esta partecita de interpretación y tal cual de análisis, de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente volvemos a partir de categorizar preguntas. Acuérdense que todo lo anterior que vimos, toda la partecita de la clase anterior, era determinar la importancia que tiene la toma de decisiones. Y hoy tratamos de categorizar, jerarquizar estas decisiones y ver cómo es que yo puedo tratar de abordar estos problemas, ¿no? ¿Cómo es que yo partiría? Entonces, partimos de una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto es el valor del proyecto afectado por estas incertidumbres? Tal cual. Voy a ver que mi valor, si yo tengo estas incertidumbres o estas contingencias o estas variables, ¿conviene tener esa incertidumbre o no conviene tener esa incertidumbre? A lo mejor, sabes que el volumen del hidrocarburo que yo espero recuperar, pues al final del día tengo un precio, un contrato súper bueno, voy a ganar sí o sí, ya después lo reajustaré o ya después poco a poco se irá reajustando conforme vayan saliendo más información, ¿no? Por lo pronto, sí o sí conviene. No importa si tengo un escenario de 300, de $60, un escenario de 100, sí o sí gano. Entonces, pues, a lo mejor ya no conviene reajustar. Sigo ganando y sigue siendo favorable, sigue siendo sano para el proyecto. Voy a tener un flujo de efectivo atractivo. ¿De acuerdo? ¿Es aceptable este rango de posibles resultados? Sería tu siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Ya que determinaste cómo es que este valor o este flujo de efectivo está afectado por estas incertidumbres que tú tienes o estas variables, pues vas a determinar, ¿es aceptable este rango de posibles resultados? ¿Conviene o no conviene? ¿Reajusto no, o reajusto? ¿Qué incertidumbres son las más significativas? Pues ya vimos que en este caso pues, es el precio y el volumen, ¿no? Entonces, conviene que yo las reajuste, conviene que no las reajuste. Y finalmente sería la última pregunta que le acabo de decir. ¿Vale la pena refinar las estimaciones de las variables más significativas? Sí, no. El riesgo es tolerable, es aceptable. Adelante. Continúo con el proyecto. Sí o sí voy a seguir ganando, voy a tener un escenario favorable para el final del día. ¿De acuerdo? No sé si aquí hay alguna pregunta. Meramente es esto. La herramienta que se utiliza esta es Crystal Ball, la que se utiliza y te genera el diagrama de tornado. O también lo puedes hacer en un Excelazo. ¿Dudas? Por el momento no, Inge, gracias. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces déjenles comparto mi Excel, un Excelito sencillito. ¿De acuerdo? Meramente es para ejemplificar, ¿no? Nosotros tenemos
aquí yo propongo el tiempo en años, la producción de tal, perdón, se está trabando, listo. La producción es tal, estoy fijando un precio, en este caso yo puse un precio de $62, por ejemplo, este fue para el 2018, entonces el precio del barril rondaba estas cantidades, ¿no? En enero del 2018 fue tal, febrero del 2018, marzo, se sacó un promedio y dijo, bueno, pues a partir de esto, yo esperaría que el año siguiente, 2019 en este caso, pues tenga un comportamiento más o menos rondando los $62, ¿no? Yo espero unos costos tales, una inversión tal, y esto me va a generar un flujo de efectivo. Al final del día, créanme que, perdón, que esta partecita es muy, muy sencillita. Lo que le estoy presentando meramente es poco. Cuando se hace, determina un flujo de efectivo conlleva o implica más cosas que van a realizar en el siguiente tema, que viene la parte de amortizaciones, si estás en un esquema de regalías, de impuestos, aquí no se involucrando los impuestos, créanme que cojan un papel sumamente importante, a ver si soy rentable o no. A Pemex les pasa mucho eso, ¿no? Antes de impuestos todo es rentable, después de impuestos ya empiezan los números negativos. Entonces, prácticamente nosotros estamos teniendo esto. Yo meramente estoy colocando poca información meramente para ejemplificar, ¿de acuerdo? Involucra muchísimas, muchísimas más cosas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos una producción, un precio y cuánto nos va a costar. Una inversión que necesitamos realizar y eso nos va a generar un flujo de efectivo. Aquí hay unos costos que propuse y finalmente nosotros vamos a generar un análisis de sensibilidad, ¿de acuerdo? Nosotros podemos proponer, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una producción o esperaríamos una producción mínima de 770 y en un escenario muy alto de 1100. La base que sería la más eh, esperada, la que tiene un valor esperado mayor, va a ser de 928. Entonces generas tus tres escenarios, un escenario optimista, un escenario bajo y un escenario base, o menos optimista si lo queremos ver, más pesimista, que no me gusta la palabra, pero bueno, menos optimista, ¿de acuerdo? Tú esperarías que tu precio del barril, a partir de tus estudios o la parte económica que te dijo que iba a estar en tal, o tienes un contrato tal, pues esperarías que estén dentro de un escenario alto de 70, 62 y 50. Y finalmente, tus costos operativos. Tus costos operativos van a depender tal cual de la infraestructura que tú tengas y cómo hayas desarrollado toda esta parte. Entonces, pues pueden ir desde 600, 1200 y 990. Y finalmente, la parte de inversiones. ¿Cuánta inversión vas a necesitar a partir de toda esta información que tú recapitulaste? Entonces, si me doy cuenta, al final del día me va a generar un flujo de efectivo. ¿Cómo es que me lo va a generar? Pues ustedes ya más o menos tienen una idea. Llevaron economía de hidrocarburos y se ve un poquito esta partecita. Meramente yo estoy en un escenario, vamos a partir de mi escenario base, ¿no? Si me doy cuenta, mi escenario base va a ser la parte de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues voy a multiplicar en primera instancia mi producción base por el precio esperado del dólar. Eso me va a generar un flujo, una ganancia. A eso yo le tendría que restar, ¿qué? Pues mis costos operativos y las inversiones que yo estaría esperando, ¿de acuerdo? O la inversión que se va a realizar. Eso me va a generar esta cantidad de dinero. Vamos a ponerle que sea en términos de dinero, para que se vea un poquito mejor. Me va a generar tanta cantidad de dinero, me va a generar tanta cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Eso sería en cuestión de mi escenario base. Ahora, ¿qué yo tendría que hacer para generar un escenario bajo? Pues simplemente considerar una producción baja o mi producción menos esperada y dejar fijas o constantes las demás. Un precio del dólar base, un costo base y unas inversiones base, ¿no? Las más esperadas que tú considerarías, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿cómo generas el escenario optimista? Pues dejas una producción alta y dejas tus demás condiciones estáticas, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque quieres ver cómo es que va a jugar un papel tal cual esta variable únicamente. Yo sé que puedes generar muchas combinaciones. Yo sé que puedes dejar una producción baja, un precio base y unos costos altos y una inversión baja, ¿no? Y eso te va a generar un flujo de efectivo. Pero la finalidad del análisis de sensibilidad no es esa. El análisis de sensibilidad es tal cual, ver cómo esta variable se va a comportar dadas estas condiciones, ¿de acuerdo? Si varía, fluctúa mucho la producción, ¿cómo va a estar el flujo de efectivo? Tal cual, por eso es que únicamente se va a cambiar a escenario bajo o a un escenario alto, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo con el caso del precio del dólar, o el precio del barril, perdón, el precio
del barril. Es que, como decía precio dólar, me fui por la gente. Entonces, se hace lo mismo. Se consigue un precio de barril bajo y las demás condiciones vas. etc, etc. Precio alto y las demás condiciones base para ver cómo es que se va a fluctuar. Ya una vez que determinaste esto, pues ya haces el juego de demás escenarios que también lo vamos a hacer. O sea, esto en primera instancia sería para determinar qué variable es la que mayor impacto va a tener en el proyecto. Y así de simple vista, muchachos, ustedes de estas 4 variables, ¿cuál dirían ustedes que tiene un mayor impacto en el proyecto? Yo creo que sería el precio del dólar, porque es lo que más puede variar, ¿no? La inversión, como sea, con la estructura que determinemos, va a ser la misma. Los costos, yo supongo que, pues, se van a mantener más o menos igual, pero también van a depender del precio. Yo creo Ok, que tú nos la que más comentas que el va. precio, ¿no? Pero podría ser, pero a partir déjenme un poquito de zoom para que se aprecie un poquito más. A partir de este análisis que ya realizaste o que ya realizamos, ¿tú cuál dirías que es la variable más sensitiva? Ya viéndola a partir de puros números. ¿Cuál te genera más incertidumbre? ¿Cuál tiene mayor rango de flexibilidad o de alcance como tal? La producción. La producción, a ver, meramente podría hacer un cálculo sencillito o generar mi diagrama de tornado, ¿no? Voy a restar esta con esta y voy a ver cómo va a ser ese flujo, ¿no? Pues tengo que mi flujo va a variar 20 millones de dólares, ¿no? O 20,000 dólares, o lo que sea, lo que haya puesto. Entonces, si nos damos cuenta, si yo arrastro esta partecita, a ver un segundo. Aquí yo estoy considerando, permítanme. Ah, bien, a ver. Más bien aquí tendría que considerar en la parte de inversión, que sería esta, tendría que considerar la baja para generar un escenario optimista. Para esta tendría que generar un escenario. Listo. Entonces, si parto de este análisis, aquí corregí esta partecita porque había un error, ¿de acuerdo? En un escenario bajo, tú vas a considerar pues tal cual la inversión que te cueste más, ¿de acuerdo? No la que te cueste menos. Si una inversión te cuesta menos, estás generando un escenario optimista. ¿Sí? Meramente es eso. Lo repito. Aquí modifiqué, puse que en la inversión voy a tener un escenario, en mi escenario donde yo gane menos, pues la inversión más alta, la que te cueste más. ¿De acuerdo? Entonces, si la analizo, me doy cuenta que la producción, pues te va a generar un impacto más significativo, porque puedes ganar o 40 o 60, lo cual te va a fluctuar en un flujo de efectivo de 20 millones, ¿de acuerdo? El precio a lo mejor pues, también es una variable bastante significativa porque te va a variar de 38 a 56, lo cual te da un margen de 18 millones. Obviamente, pues a los stakeholders de tu compañía o a la parte de gobierno, si es gobierno, pues le va a interesar muchísimo. Oye, son 20 millones de diferencia, no va a ser lo mismo ganar 40 que 60 o 38, 56. Pues vemos la parte de inversiones que a lo mejor no nos aprieta tanto y los costos operativos, ¿no? Que nos van a fluctuar meramente 600,000 o 600,000. Pues dice, bueno, es tolerable. Entonces, si me doy cuenta, pues va a haber variables más significativas que otras. ¿Cuál de estas me convenía reajustar? Pues a lo mejor la producción o a lo mejor el precio del barril con un contrato, como mencionaste, Irving, que fue lo correcto. El precio es la producción en este caso particular te va a estar generando pues mayor grado de posibilidades o de sensibilidad en tu proyecto, ¿no? Sería tu variable más sensitiva. Posteriormente sería el precio. Pero vamos a cambiarla un poquito. No vamos a suponer que reajustamos. A simple vista no parece que de 770 a 1100 pues sea como que tan drástico, pero ya vimos que al final del día nuestro flujo de efectivo pues sí nos va a generar un impacto muy, muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a reajustarla. No vamos a suponer que hicimos un análisis técnico, convencimos a la parte de producción de realizar
o de reajustar esta parte con la de yacimientos, de a ver, ya dime en serio cuánto vamos a estar produciendo, vamos a hacer este análisis, ¿de acuerdo? ¿No? Vamos a reestimar esta sensibilidad. Entonces vamos a suponer que quedó de 870 mínimo y por muy alto la disminuyó, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a esperar medianamente 1000. Entonces si me doy cuenta, pues ya la variable más sensitiva ahora pasó a ser ¿cuál? El precio del dólar. Ya la variable más sensitiva no va a ser la parte de la producción. Ya la reajustaste, pues ya siguen siendo una buena cantidad, siguen siendo 8 millones, ¿no? Pero ya no es de 20 como en un inicio. Ah, pues ahora vamos a fijar un contrato, ¿no? ¿Sabes qué? Mínimo me vas a pagar, si el precio del barril está bajo, 55, y si está alto, por mucho me vas a pagar 70, lo dejo igual, ¿no? Nada más reajusté el escenario bajo. Y pues me sigue quedando como de 13 millones. Entonces, pues la variable más sensitiva sigue siendo el precio, sin embargo ya hizo un reajuste y pues es tolerable el riesgo. Tanto en un escenario bajo como en un escenario alto, sigo ganando dinero, me conviene, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el precio del dólar cae, ¿no? Vamos a suponer $10. Ya no es el mismo flujo de efectivo, ¿no? Entonces imaginemos que la producción base también cae. Vamos a suponer 500. Entonces, si me doy cuenta, ya empiezo a tener lo que son mis flujos de efectivo negativos. Entonces, pues ya empiezo a tener ciertas contingencias que a lo mejor no son favorables y que voy a decir, ¿sabes qué? Pues el proyecto ya no me conviene, ya no es atractivo, ya no es favorable, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos una producción de 100, 1000, no, vamos a suponer que tenemos una incertidumbre tanto muy grande como en el precio, como en la inversión, y los costos, si quieren, vamos a dejarlos fijos, vamos a dejar los costos que van a estar en 900 y 1000, no, ay, perdón, 900, vamos a dejar estos en 1000. Inversiones igual, las voy a dejar prácticamente similares, 8000. Vamos a poner 7 millones, 1000, vamos a poner 8. Vamos a reajustarles. Entonces, si me doy cuenta, pues ya prácticamente dados ciertos escenarios, pues voy a tener dos escenarios donde ya esté perdiendo dinero. Entonces, ya cuando empiezas a tener flujos de efectivo pocos favorables, poco atractivos o negativos, pues es cuando se empiezan a descartar proyectos y dices, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Yo no puedo seguir teniendo el precio del barril al día, que no se hace. Por eso supongamos que hace un mes estaba a 100, ahorita está en 10, 30, pues ya estoy perdiendo, ya no me está conveniendo seguir manteniendo el proyecto. Todo mi flujo de efectivo al final del día me lo va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, quédense con esa idea. Es determinar qué variable es la que te va a impactar más en tu flujo esperado de dinero, en lo que tú estés generando en tus escenarios, en tu proyecto, en tu evaluación como tal, y ver si conviene realizar un reajuste, ver qué tanto estás ganando, qué tanto estás perdiendo, y sobre todo esto, ver cómo es que va a estar influenciada esa variable, ¿no? Para ver si conviene ajustarla o no. Entonces, no sé si quedó más claro, Joshua, Andros, Maritza, etcétera. ¿O existe alguna otra pregunta, duda? No, yo ya entendí más o menos cómo ver esa tablita. Ya, gracias. Sí. También, profesor. De acuerdo. Entonces, si me doy cuenta, es una herramienta bastante sencillita y pues si me doy cuenta, los flujos de efectivo ya en este gráfico de Excel que se puede hacer, pues ya en un escenario azulito, ahí, híjole, está muy, muy feo, estoy perdiendo. Y aquí pues existe un grado de que ganen, ¿no? Entonces, créanme que eso no se ve bien en un proyecto. Cuando ahí existen partes negativas o saldos donde estés perdiendo, es como, algo tenemos que hacer o de plano mejor posponemos o implementamos otro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces déjenme regreso a la presentación. Esto. Entonces, si no hay más dudas con el análisis de sensibilidad, pues puedo continuar con la siguiente herramienta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué sería mi análisis de decisión, no? Ya a partir de, quédense con la idea de que ustedes pueden realizar los tres en cualquier momento, los tres son viables y los tres les van a dar un mayor sustento y mayor certidumbre al momento
de presentar y evaluar sus proyectos. No es lo mismo llegar como en un inicio de la primera clase que les comenté, de, pues tengo esta idea, les presento puros números y bueno, esos números, ¿qué incertidumbre tienen? ¿A qué valores están asociados? Al ustedes realizar o implementar estas herramientas, pues ustedes ya le están dando un peso más seguro a que puedan pasar ciertos escenarios y a las decisiones futuras que se deben de tomar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Ahora bien, volvemos a definir o a categorizar mi proyecto a partir de preguntas. Créanme que el categorizarlo me va a generar muchas lluvias de ideas, muchas lluvias de decisiones y a entender sobre todo cómo es que está estructurado o cómo es que debo implementar mi proyecto. En este caso, vamos a generar un análisis de decisión. Estos puntitos que estamos viendo son nodos de decisión. ¿Me voy por el camino A o me voy por el camino B? El camino A tiene tanta probabilidad de éxito, el camino B tiene tanta probabilidad de fracaso. ¿A qué va a dar esta probabilidad? A la toma de información que tú tengas. A qué tanta información tú tengas disponible y a la cantidad de simulaciones que tú estés utilizando. ¿De acuerdo? O bien hay compañías que ya tienen tablas y a partir de cómo estén tus datos, pues ya. Ah, pues están mis datos más agrupados a esta parte, pues hay tanta probabilidad. Más adelante les enseño una tablita. Entonces, en este caso particular es, ¿debemos perforar, vender o ejecutar sísmica? ¿No? Entonces, aquí ya iría otro nodo de solución. Perforo, vendo o ejecuto sísmica. Es probable que recupere el costo de agregar un compresor. A lo mejor, dadas estas evaluaciones que tú estás haciendo, estas partes de flujo de efectivo, pues a lo mejor este análisis, esta pregunta, pues puede esperar un poco, ¿no? A lo mejor primero te interesa ver si vas a ganar dinero con el proyecto. Ya después vas a ver si el costo de un compresor es factible en ese momento. ¿Qué estrategia de desarrollo pagará más rápido? Esta sería una decisión importante, ¿no? ¿Cuál de todas estas estrategias que tú estés utilizando, a lo mejor es muy importante que la que se tome o la que tú esperarías o la que tenga mayor grado de probabilidad de que pase, pues que se pague rápido, ¿no? Que al final del día tenga ya un flujo de efectivo o que esté ganando dinero a partir de tal mes, tal año, ¿de acuerdo? Deberías cambiar, bueno, un segundo. Debería cambiar alguna decisión si cambian nuestros KPIs. Los KPIs son nuestros indicadores de desempeño. También se ven en la parte de evaluación determinista. Por ejemplo, un indicador de desempeño puede ser la utilidad de barril, por barril, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de estos indicadores de desempeño, si tú los reajustas, conviene cambiar alguna decisión. A lo mejor si tú esperas un KPI de tanta cantidad o de tal valor, pues a lo mejor esas decisiones ya no son favorables, ya estás perdiendo dinero. Entonces, si reajustas o cambias o te vuelves un poquito más flexible, pues dices, bueno, es tolerable el riesgo, adelante. Los KPI se fijan también, independientemente del proyecto en el que estés involucrado, se fijan tal cual por los objetivos esperados o el alcance esperado tal cual del proyecto. Estos se fijan desde un principio. Estos no se fijan, son como a lo que quieres llegar, a lo que tú esperarías llegar. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cuánto vale la información sísmica en todo caso? Bueno, ya me fui por la parte de perforar, vender, veo que me sale tanta cantidad de dinero. Ay, bueno, entonces si hago sísmica, pues ya me genera una nueva ramificación. Me va a costar tanto, pero me va a generar nuevas ramificaciones, ¿no? Entonces, si me voy por la parte de sísmica, me costó tanto, pero reajusté ciertas incertidumbres que yo tenía y al final del día esas me van a dar ciertos flujos de efectivo. Entonces vamos a analizar caso por caso para que quede más claro, ¿vale? Vámonos primero por el escenario de perforar. Me va a generar una decisión. O hay una probabilidad de que sea exitoso el pozo o de que me salga seco. A partir de la información que yo tengo, de pozos de correlación, de la información de mi yacimiento que yo tenga, hay 30% de que sí sea exitoso y 70% de que sea un pozo seco, de que no haya aceite. Eso me va a generar un flujo de efectivo tal. Lo más seguro es que me genere un flujo de efectivo negativo, porque estamos haciendo una inversión y no estamos ganando nada. A lo mejor meramente estamos recopilando información, estamos acotando, pero ya nos genera más decisiones y más ramificaciones. Pero en primera instancia esto se puede traducir como que, híjoles, estás perdiendo dinero. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tenemos la parte de que caí en el 30% de éxito, ¿no? Me fui a la parte de que sí hay éxito. Pues existen nuevamente otras ramificaciones, ¿no? De que tengo
buen volumen, un alto volumen, un volumen más esperado y un volumen bajo, un volumen menos optimista. ¿De acuerdo? Si me voy por la parte de volumen alto y volumen más conservador o medio, pues eso me va a generar nuevas ramificaciones. Que estas tengan un costo alto al momento de venderlas, un costo relativamente... Ah, no, estos son los costos de operación. Esos son los costos, perdón. Me va a costar tantos costos de operación del 0.25, 0.50, 0.25. Costos bajos. Y finalmente, que tenga un precio alto. Sería otra ramificación que me va a ir generando. Si yo tengo un precio alto, vámonos a esta ramificación. Estoy aquí, me salió que el pozo es exitoso, me voy que tengo un alto volumen, me voy que tengo, no sé, altos costos y finalmente que tengo un precio alto. Eso me va a generar al final de un flujo de efectivo. Escenario 2, me fui por la parte de éxito, tengo un alto volumen, tengo un precio moderado y tengo un alto costo. Entonces, si me doy cuenta, pues me va a generar como un arbolito, me va a generar múltiples decisiones que son las que se ven a continuación. Entonces, en este caso particular, pues yo tendría bastantes decisiones que tendría que analizar. Tan solo de un puro escenario tendría tres, de este escenario tendría otras tres, de este escenario tendría otras tres, de este escenario tendría lo mismo, ¿no? Tendría tres, y de este también, dependiendo de las ramificaciones. Entonces, quédense con esa idea. Aquí me va a generar sus respectivos nodos de decisión. Imaginemos que caí en un escenario acá, me generó tres ramificaciones con sus respectivas tres ramificaciones. Entonces aquí yo tengo 3, 6, 9 decisiones o 9 escenarios que me generó tan solo esta ramificación. Lo mismo pasaría para un volumen medio. Me generó tres ramificaciones con sus respectivas tres ramificaciones. Entonces me volvió a generar 9 escenarios probabilísticos. ¿De acuerdo? Ahorita que lo plasmamos va a quedar un poquito más claro. Pero en sí estás aquí, tienes tres escenarios. Entonces, si caíste en ese escenario, este también tiene tres escenarios. Entonces, eso te genera un flujo de efectivo. Entonces, estás aquí, volviste, ahora caíste acá, tienes otra vez nuevos tres escenarios. Entonces, si hacen la suma de estos escenarios, pues les va a dar que tienen 9 posibles escenarios o de probabilidad. ¿De acuerdo? Ahora imaginemos que caemos en el caso de 0.30, ¿no? De que tengamos un volumen bajo. Bueno, si produzco, existe la probabilidad de que caiga en estos escenarios. Y si abandono porque es muy baja, pues cuánto flujo de efectivo voy a tener. Entonces, ya es otro nodo solución. Ahora, si vendo, que será la otra posibilidad, tengo un precio hay una posibilidad de que me lo compren a alto precio, a un precio regular o más, o con un valor esperado tal, y finalmente en un precio bajo. Entonces, prácticamente es analizar todas estas ramificaciones que me voy a ir generando a partir de los escenarios que yo vaya construyendo. Prácticamente es eso. A partir de un árbol de decisión o un árbol tal cual para la toma de decisiones es lo que se hace. Tú partes de una implicación de 2 escenarios o 3 escenarios, los escenarios que tú propongas, y esos van a conllevar sus diferentes ramificaciones. Es decir, este escenario implica múltiples escenarios a partir de las contingencias que puedan pasar. Es decir, ya no solo se queda en la parte de perforar, ya involucras la parte de si tengo éxito o no tengo éxito, la parte de si tengo un alto volumen, no tengo un alto volumen, si los costos operativos son tales y finalmente si el precio del barril es tal. Entonces eso te va generando nuevos flujos de efectivo a partir de esos nodos de decisión. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cómo determinas la probabilidad de ocurrencia de ese escenario? Únicamente tú tendrás que multiplicar esta probabilidad de 0.3 por 0.3 por 0.25 y dependiendo de dónde caigas. Si caes en 0.50, 0.25. Eso al final del día te va a dar una probabilidad acumulada de ocurrencia. Vas a decir, ¿sabes qué? Existe, no sé, 12% de que caiga en un escenario tal. Y si caemos en ese escenario, pues es atractivo el proyecto.
Pero ¿sabes qué existe? Aquí tenemos la mayor, si me doy cuenta, que es de 70%. Entonces existe 70% de que el proyecto sea sumamente riesgoso. Algo hay que hacer, algo hay que reestimar, ¿no? Algo hay que acotar. Entonces, no sé si existe alguna duda. Ahorita vemos más ejemplos, pero prácticamente esa es la idea general. Ir generando ramificaciones e irles asignando probabilidades para generar múltiples escenarios. Ya dependerá de sus contingencias, variables que estén en juego, etc, etc. Entonces, no sé si existe alguna duda o pregunta. A lo mejor lo dije un poquito enredado al principio, pero por eso traté de repetir nuevamente. Entonces, no sé si existe alguna pregunta. De mi parte, no. Sí, creo que me quedó más claro que el diagrama pasado. Ok. Perfecto. Cuando quiero reestimar, por ejemplo, ese 70%, nosotros como compañía, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿obtengo más información o a qué nos referimos con reestimar? O sea, porque queremos como bajar ese porcentaje, ¿no? Que es muy peligroso. Entonces, ¿qué hago? Tal cual, haces un análisis, haces nuevamente una evaluación, decides, ¿sabes qué? A lo mejor si estamos en una etapa de exploración, el riesgo es muy alto. Siempre que estemos en una parte de exploración, el riesgo va a ser alto, porque estamos poco a poquito adquiriendo esa información. Partimos de una información de algo de correlación. Pero, por ejemplo, si ya estamos en una parte de desarrollo donde ya tienes varios pozos, pues simplemente sería como lo que vimos en el caso de las reservas, ¿no? Reestimar estas. Es decir, a partir de que tú realices, no sé, a lo mejor si realizas una prueba de presión, determinas que las fronteras de tu yacimiento son bastante atractivas, están bastante lejanas, usas lo que son los, no sé, determinas o haces sísmica, estudios psicológicos respectivos en cuestión de identificación o presencia de hidrocarburos y dices, ¿sabes qué? Hay un buen potencial para, para encontrar presencia de hidrocarburos. Entonces ya no tienes esta parte de que sea 70% de seco, ¿no? Tú ya hiciste una reestimación de esas variables, pero te costó. Hubo un costo, hubo una implicación de costo como Ah, ok. compañía. Sí. Ok. Gracias. De nada. No sé si existe alguna pregunta. Ahorita vemos más ejemplos, porque este es bastante interesante. De acuerdo. Entonces, continuamos. Bien, aquí les presento lo que es un árbol de decisión con sus respectivos nodos de posibilidad o sus nodos de decisión. Es decir, nosotros vamos a partir de una decisión a tomar, de una problemática a tomar. En este caso tenemos la construcción o actualización de una nueva planta. Puede ser una refinería, puede ser un centro de compresión, puede ser lo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Entonces, construir la nueva planta conlleva una inversión de 120 millones de dólares. Modernizar únicamente la planta les cuesta 50 millones de dólares. Entonces, imagínense que yo no genero estos escenarios o estas ramificaciones respectivamente. Pues, ¿cómo saber si construyo o modernizo, no? Lo que se hace es que se utiliza el criterio del valor esperado o valor monetario esperado. Ahorita le explico qué es. Pero imaginemos que nosotros empezamos a generar estos nodos de posibilidad. Es decir, a partir del, si yo me caigo en el escenario de construir una nueva planta, puedo tener otra vez dos escenarios, ¿no? Que yo tengo una demanda fuerte, en ese caso yo tendría una ganancia de 200 millones, 200 millones menos 120, yo voy a tener un valor neto o un valor de mi flujo de efectivo de 80. Y existe 60% de que tenga esa probabilidad, dado mis estudios de mercado o que me comparto la parte de finanzas respectivamente, ¿no? O ya tengo un contrato y pues ya va a ser de 80 de que sí voy a tener ventas, etcétera, ¿no? Que era la parte de cómo nosotros manejábamos el riesgo. A partir de la clase pasada que les di, cómo es que se puede manejar el riesgo y cómo se pueden acortar estas partecitas. Entonces, si yo tengo una demanda débil, pues yo, si me doy cuenta, puedo generar únicamente una ganancia de 90 millones. Entonces, si te costó 120 construir una nueva planta y nada más vas a ganar 90, 90 menos 120, pues tú estarías que perdiendo 30 millones. Ojo, vámonos a la parte de modernizar la planta. Si tú modernizas, te cuesta 50.
50 millones. Si tienes una demanda fuerte, tú ganarías 120. Existe la misma probabilidad, 60 y 40, porque tú ya la estimaste, ya la determinaste. Entonces, 120 menos 50, tú tendrías un escenario de 70. Ahora bien, si tienes una demanda débil, mismo escenario, ganarías únicamente 60 millones. Sin embargo, como te costó únicamente modernizar la planta 50, 60 menos 50, sigues ganando 10 millones. Entonces, yo les pregunto, ¿qué decisión tomarían ustedes? Ojo, en un escenario que sería el que yo tenga, que construyo y tengo una demanda fuerte, estoy ganando 80. Aquí estoy ganando 20, 70, aquí estoy perdiendo 30 y aquí estoy ganando 10. Existen 4 posibles escenarios en los cuales yo puedo caer. Entonces, a partir de la decisión que yo tome, voy a ver si puedo caer solamente en 2 o en estos 2. Entonces, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿Construyen la nueva planta o modernizan la planta? Mm, Creo que yo la modernizaría. ¿Por qué te irías por la parte de modernizar? Es que tenemos dos opciones. Bueno, en este caso no tenemos números negativos. Entonces, o sea, como bien puedo caer en demanda fuerte y son 120, o puedo la otra opción de demanda débil. Y si pierdo, bueno, pues ya me quedan nada más 10 millones, ¿no? Pero si me voy por la de construir, o sea, sí puedo ganar mucho, pero si llego a perder ya serían números negativos. Entonces, no sé, creo que eso ya depende de cada quien, de si se arriesga o no. Ya depende de quién sea más valiente, ¿no? Mi intuición. Sí. No depende de tal cual de eso, pero es correcto lo primerito. ¿De acuerdo? O sea, para eso es que se utiliza el criterio del valor esperado, para evitar ese tipo de, híjole, pues me la juego, o va, tengo buen presentimiento de que va a ser como el año anterior, o parte de la información que tú tengas, ¿no? Y que voy a ganar sí o sí. Pero pues también existe la posibilidad, la probabilidad, por eso es que se llama análisis probabilístico, porque sí existe cierta probabilidad de que no siempre se cumpla este escenario o cuánta probabilidad hay de ocurrencia del otro escenario. Entonces, como mencionaste, Maritza, es muy correcto. Tú analizaste tal cual el escenario más en cuestión de un flujo de efectivo positivo, ¿no? Aunque caigas en un escenario débil, sigues ganando. No vas a ganar como en el otro, que ganas 80, pero pues por lo menos tienes la certidumbre de que no vas a perder dinero. Entonces, ese análisis, esa decisión es muy correcta, porque te fuiste por un escenario donde tú no estás perdiendo dinero, donde no hay posibilidad de que pierdas dinero, dada cualquier contingencia. Y es lo que se hace. Se trata de llegar siempre a un escenario o a una decisión donde pues, no importa lo que pase o la probabilidad de ocurrencia, siempre voy a estar ganando o teniendo un flujo de efectivo positivo. O si existe una probabilidad de pérdida, que esta probabilidad sea muy, muy, muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la demanda fuerte, pues tache porque pierdo. Aquí ya tengo una pérdida de 30 millones. Pero vamos a hacerlo matemáticamente. ¿Cómo es que se hace en la realidad? Así, de simple vista, pues es muy sencillito, ¿no? Pero ya cuando tienes más ramificaciones, pues como en el caso anterior que nos generaban tan solo esta 9, esta 9, esta 9 y las demás, pues sus respectivas, pues ya es un poquito más interesante. Lo que se hace es lo siguiente. Se analizan tus escenarios, escenario 1 y tu escenario 2. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ya que está a unos 40 metros bajo del nivel del suelo de Ciudad de México. Sí, creo que es Joshua. Tienen fama de tener apariciones. Listo. Entonces, lo que se realiza es que necesitamos una construcción. Escenario 1, construyo una nueva planta. Escenario 2, modernizo una planta. Si tengo una demanda fuerte, gano 80. Si tengo una demanda débil, pierdo 30. Y lo que se hace o lo que se realiza en el cálculo del valor monetario esperado, que es VME, valor monetario esperado, es multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el flujo de efectivo que tú tienes. Si me doy cuenta, yo tengo una probabilidad de un escenario de una demanda fuerte de 60%, esa la voy a multiplicar por su respectivo flujo de efectivo y a esa se la voy a sumar a la siguiente. Una demanda débil
0.40 y una pérdida de menos 30. Ambas se suman y te sale un valor monetario esperado de 36 millones. Ahora bien, si te vas por la parte de modernizar la planta, mismos escenarios, 0.60 por 70 más 0.40 por 10. Eso te da un valor monetario de 46 millones. Entonces, mi criterio de decisión, si es el valor monetario esperado o la decisión que me genera en menor riesgo, pues sería esta. La que te va a generar siempre más dinero o la que tú esperarías ganar más es el escenario 2, que es lo que se realiza. En ambos escenarios a lo mejor pueden existir casos donde pierdas, ¿vale? Que es en ciertos escenarios sí pasa, ¿no? Que tengas 3 decisiones, en uno ganes, en uno pierdas y en otro ganes, pues eso te va a generar un valor monetario tal. Eso te va a generar un valor monetario en tu escenario 2, en tu escenario 3. Y finalmente es esto. A partir de ese simple cálculo, estás involucrando tus dos escenarios, ¿no? Lo que nos comentó Maritza fue muy acertado, ¿no? Ella simplemente analizó, observó los datos, dijo, pues me voy por el escenario más conservador, ¿de acuerdo? Entonces, esto se demuestra con el valor monetario esperado. Hay hay casos favorables como este, donde ganó 80 millones, sin embargo, pues también su riesgo es poco favorable. Eso te va a generar un valor monetario de 36 y este de 46. Pues lo mejor que puedes hacer para el proyecto es ir por la parte de 46 millones. Entonces, no sé si existe alguna pregunta sobre cómo se obtiene este cálculo. Muy sencillito. No, ninguno. Ok. Ojo, se me había olvidado comentarles que siempre estas probabilidades que ustedes asignen, siempre les tienen que dar 100%. O sea, no puedes aquí tener 50 y aquí 30. Tendrás que tener otro escenario donde justifiques el otro 20% faltante. ¿De acuerdo? Aquí igual, si me doy cuenta, hay 30, 70, que me da 100. Y aquí hay 30, 40, 30, que igual me dan 100. O sea, no puedo dejar jugando la probabilidad de pues, quién sabe qué pase. Siempre debo contemplarla en todos mis escenarios. En este caso era 60, 40. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, un director de proyecto estima que la posibilidad de que se retrase la entrega de una tarjeta electrónica necesaria para el ensamble de un producto que se está construyendo es del 70%. Y el costo de este retraso sería de $3,000. La probabilidad de que llegue a tiempo es del 30%, en cuyo caso solamente se tendría que hacer un pago por envío urgente de $100 para que éste llegue a tiempo. ¿Cuál es el costo esperado de este evento de riesgo? Si me doy cuenta, es una probabilidad bastante fuerte de que el producto que necesito llegue tarde y un 30% de que corra en tiempo. Esto te va a generar diferentes flujos de efectivo, ¿no? Diferentes escenarios como tal, te va a generar diferentes costos, en este caso particular. Entonces, este escenario, en caso de que tú no lo reajustes, te va a generar un valor monetario de, pues tú multiplicas 3,000 por 0.70 más 100 por 0.30, tu valor de riesgo o el evento de riesgo asociado a que llegue tarde la tarjeta sería de $2,130. Entonces, en la clase pasada hablamos mucho de los tiempos. El tiempo juega un papel sumamente importante en la ejecución del proyecto, ya que si te retrasas, pasan muchísimas cosas malas, ¿no? Tanto quedas mal con el cliente, incumplimientos de contrato, se retrasan operaciones, si tu logística está muy apretada, no le dices suficiente flexibilidad a tu ruta crítica, pues lo más seguro es que empiecen a suceder malas tomas de decisión por quererme apurar, ¿no? Entonces, meramente el valor monetario esperado de este riesgo, que es otra manera de cómo se analiza el valor monetario esperado, pues es ¿no? Existe 2,130 de probabilidad de que yo pierda este dinero. Entonces, ¿qué sería lo más lógico que tú tendrías que hacer? Pues pagar el envío urgente. No te vas a esperar o jugar el riesgo de que pierdas 2,130. ¿Sí me explico? Aquí ustedes ya están justificando qué pasaría si yo no hago algo a ese riesgo. Hay un evento de riesgo. ¿No llega o sí llega? ¿Me la juego? Pues existe cierta probabilidad de que yo pierda $2,130 o que mi valor de riesgo sea 2,130. Pero si pago 100, pues se justifica, ¿no? Mi decisión que yo voy a tomar pues es meramente insignificante a lo que yo perdería.
¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, tanto el valor monetario esperado se puede aplicar tanto para la determinación de qué decisión es mejor, tanto se puede aplicar para evaluar tus eventos de riesgo que tú tengas, para ver si conviene eh, hacer algo en ese evento de riesgo, ¿no? Obviamente, ¿qué pasaría? Bueno, si el envío urgente de la tarjeta cuesta, no sé, o contratar o comprar una nueva tarjeta eh, rápido en otra compañía me cuesta, no sé, $5,000, pues obviamente adquirirla a la de ya por esos $5,000, pues no va a estar justificada con este evento de riesgo que tú calculaste, porque si no la hubieras adquirido o te la hubieras tal cual, eh, hubieras acudido a tu evento de riesgo, únicamente tú esperarías una pérdida por lo mucho de 2,130 o de 3,000, de 2,130 como tal. Pero pues tú la adquiriste en 5,000, entonces pues esa decisión que tú tomaste para manejar el riesgo, pues no fue la adecuada, tomaste una decisión incorrecta. ¿De acuerdo? ¿Dudas de este? ¿Sí quedó claro? Sí, Bien. Vamos a hacer otro. Este les corresponde a ustedes, para ver si comprendieron el valor monetario esperado. Dice, si un proyecto tiene 60% de probabilidad de ganar $100,000 y 40% de probabilidad de perder $100,000, ¿cuál es el valor monetario esperado de este proyecto? Y les pongo opciones. 20 menos 40, 0, 40. Entonces los escucho, jóvenes. Entonces, ¿de cuánto les salió, muchachos? Los escucho. ¿Nadie? Vamos con la calculadora del celular. Sale. mí me dio otro valor, pero no sé si lo hice bien. ¿Qué multiplicaste? 0.4 por 100,000 Ajá. más 0.6 por 100,000. Sí, es eso. Y lo sumé, ¿no? Y se suman. Ajá, me da 1, 2, 3. Pues me da 100,000. Ajá. No, 20,000, ¿no? te da 20,000, sí. Ajá. Ahí checa bien tus paréntesis Es que es o la ganancia más la pérdida, ¿no? tu evento de pérdida. Sí, es 0,6 por los 100 que vas a ganar, más 0,4 por los 100. Vale, entonces sí sale 0,20. Ahí, ojito, es el escenario. A ver, déjame por mi calculadora para corroborar. Listo. Liando en radianes. ¿Sí? No, no sé, no, sí está en grados. Son los 0,6 por tus 100,000 más 0,4 por 100,000. Ujú. Bien. Entonces, continuemos. Bien, ahora a ustedes les correspondería obtener. Ah, no, perdón. Vamos a utilizar ahora este árbol de decisión aplicado a un proyecto petrolero. ¿De acuerdo? En este caso yo estoy contemplando únicamente estos escenarios. Estoy considerando un escenario donde yo. Perdón. Listo. Es este. Estoy contemplando un escenario donde yo tengo una producción de 200,000 barriles,
otro donde yo tengo una producción de 100,000 barriles y otro donde yo tengo una producción de 70,000 barriles. ¿De acuerdo? Para que no te quedes con la duda, porque sí es importante que lo sepan calcular y porque también lo vamos a calcular acá. Debiste haber multiplicado, a ver, dejen acomodo este. Debiste, a ver. A ver, se me cerró. Esto, pues, listo. Ya se ve otra vez la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí. Debiste haber multiplicado 0.6 por la probabilidad 4 por la probabilidad de menos 100, que es lo que va a dar una probabilidad de perder, o sea, no vas a ganar. Entonces eso te da 0.6%, 0.6% más 0.4 por menos 100, sale 20 o 20,000 dólares. ¿Sí? ¿Ya te saldrá así? Ajá, sí. Sí, sí, es que a Joshua me pareció que no le había Ah, ya, quedado perdón. de... No, a mí me, es que ya lo me, ¿Ya pusiste el menos 100? es que es menos 100. Sí, Ahí porque estaba mi error. es tu probabilidad de perder. Ok, ok. Vale, sí. No había puesto, no lo tenía en menos 100. Pero sí, ya con menos 100 sí da 20. De acuerdo, no te preocupes. Sí, sí me quedé con esa inquietud de que... Yo dije, ok, bien, ojo, positivo va a ser negativo como en este caso, ¿no? Donde tú perdías y aquí estás considerando el menos 30. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros partimos de donde tenemos una producción de 200,000, 100,000 y 70,000. Y yo asigno una probabilidad de 30, 40, 30. Una probabilidad de 30% de que tengamos 200,000, una probabilidad de que tengamos 100,000, de 40